El mensaje se titula El descenso del hombre. Comenzando la lectura, Romanos 1, 18. Los 3 pasos hacia la perversión y la ruina de la raza humana. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o impiden con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o la creación, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaran como a Dios, ni le dieran gracias, sino que se envanecieran en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieran necios, y cambiaran la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaran la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieran en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaran tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores o chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos al Señor. Eterno Padre, pedimos que tomas esta lectura de tu palabra inspirada y que nos dé luz sobre nuestros caminos. Y pedimos, Señor, por las almas que están en peligro espiritual, que tú podrás redarguirles, convencerles y traerles a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios se revela contra los que detienen o no permitan que la palabra de Dios se predique, sea por razones religiosas o políticos. Y luego San Pablo continúa diciendo que las cosas invisibles del carácter de Dios, su eterno poder, significa su poder que no tiene principio ni fin, se puede ver en la energía que Él ha creado, que no tiene principio y fin. Su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles. Ahora hay muchos que dicen, pues yo no he visto a Dios, ¿dónde está? Cuando los astronautas rusos fueron a la luna, dijeron que no habían visto a Dios. Como el gusano que sale de la tierra y da una vuelta y dice, pues ¿dónde está Dios?
Pero la Biblia claramente nos enseña que la creación muestra la grandeza y la gloria de Dios. Y también podemos entender de su divinidad, de su carácter, por lo que ha creado. La creación muestra cómo es Dios. Y sabemos que Dios se revela a los corazones que están dispuestos a recibirle. Sabemos que Cristo ha dicho: Padre, te doy gracias que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y lo ha revelado a los niños. Sabemos que Dios se revela al corazón hambriento, se revela a aquel que tiene necesidad y tiene hambre y sed. Sabemos que Dios se revela a través de sus cartas, de sus epístolas, de la historia que se ha escrito acerca de su vida, y se revela también al corazón cuando la luz de Dios penetra y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos va revelando quién es Dios. Pero aquí veamos que el hombre, después de conocerle hasta cierto punto, la Escritura dice que después de haber conocido a Dios, no le glorificaran como Dios. Este es el primer paso hacia abajo. Puede ser que tú has pensado: ¿por qué me han venido tantas cosas en mi vida? ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Por qué he llegado a donde he llegado en mi vida personal? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué estoy atado con alcohol o drogas o las deudas o líos matrimoniales o lo que hay del sufrimiento de la raza humana? ¿Por qué? ¿Cómo he llegado yo aquí? Entonces vamos a ver los 3 pasos del descenso en llegar a estas situaciones. Y esos 3 pasos son 3 escaleras que también, dando al inverso, podemos subir. Y veamos que ellos, cuando conocieran quién era Dios y tuvieran cierto conocimiento, no le glorificaran como Dios. El primer paso de la destrucción de la raza humana. Cristo nos enseñó a orar: santificado sea tu nombre. Y es importante que nosotros glorifiquemos al Señor no solamente con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Dijo el escritor de los Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Los diezmos, las ofrendas, una forma de honrarle, de glorificarle con nuestras vidas como Dios, como el primero en nuestra vida. No le glorificaran como a Dios. Cristo no era primero en sus vidas, sino algo secundario o tercero o un rinconado. Y es muy importante que si nosotros vamos a acercarnos a Dios, que comencemos de este punto, que le glorifiquemos como Dios supremo, sobre todas las cosas, sobre nuestras vidas, y que nos sometemos a Él. La palabra someterse en el griego significa ponerse debajo. No solamente debajo de su protección, porque algunas personas les veo cuando salen de la casa o cuando suben al avión, se presiñan y quieren a Dios que le proteja. Pero no están debajo de su autoridad, de su control, sino hacen lo que le da la gana y piden la protección del Señor. Pero si nosotros vamos a subir y a llegar a conocerle en toda su grandeza, en toda su hermosura, tenemos que glorificarle como Dios, ponerle en el sitio adecuado, que sea el primero en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras decisiones. No glorificarle como una religión o una imagen o parte de nuestras vidas, sino glorificarle como Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Segundo, veamos que no solamente no le glorificaran, sino le dieran gracias. Ni le glorificaran como a Dios, ni le dieran gracias. Creo que la ingratitud es algo que es la madre de todas las perversiones y vicios de la raza humana. Qué importante que nosotros cristianos aprendemos a ser agradecidos. Agradecidos, apreciando lo que Dios ha hecho y lo que hacen los demás en favor nuestro. A veces tarda años hasta que nosotros podemos llegar a dar gracias por los beneficios que hemos recibido. Y por regla general damos gracias cuando ya la hemos perdido. Damos gracias por la salud cuando ya
Ya no lo tenemos. He leído algo acerca de la vejez. Y dice, un hombre es viejo cuando tarda más tiempo descansar que cansarse. No lo has cogido, ¿no? Que tarda más tiempo en descansar que en cansarse. Ya sabe que es viejo. Pero vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Después de que San Pablo había recibido una ofrenda de la iglesia, dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Notemos que para ser contento tenemos que aprender ciertas cosas. Es muy difícil contentar el corazón humano que nunca se contenta. Siempre quiere más. Y estoy aprendiendo que no lleguemos a ser satisfechos por tener los deseos de nuestros corazones que son insaciables. Porque las cosas materiales de este mundo jamás pueden saciar el corazón. Y cuando terminamos con un deseo habrá otro, y otro, y otro. Y la forma de llegar a ser contento y agradecido no es de tratar de llenar cada deseo, sino de ir quitando. En vez de añadir, como hacen la raza humana, para llenar el vacío de su corazón van añadiendo una cosa encima de otra. Pero la forma de ser contento es de ir quitando, sustrayendo. La matemática del mundo es inverso. Si puedo añadir una cosa encima de otra, llegaré a ser contento cuando es imposible que el corazón humano llegue a ser contento. Y dice San Pablo que él aprendió, y creo que es el arte que aún nos falta aprender, ser contento, cualquiera que sea nuestra situación. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Las dos cosas son muy peligrosos. A veces tener abundancia es más peligroso que no tener nada. Pero él estaba contento. Y luego en el versículo 18 notamos el agradecimiento de este hermano. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En vez de decir lo merezco, me lo tenían que haber mandado, él estaba agradecido a Dios y agradecido a la iglesia de Filipenses. Y aunque tenía muy poco, dijo, estoy lleno. Qué importante, hermanos, ir cultivando en nuestras vidas esa actitud de agradecimiento al Señor, de agradecimiento a los demás que nos han dado tantas cosas, agradecimiento a la gracia de Dios que nos ha llamado a su divina comunión, agradecimiento a los que nos han preparado el camino para que podamos escuchar el Evangelio, agradecido a los que han ofrendado y sacrificado para edificar este templo. A veces tomemos las cosas como si lo merecemos. Comemos, limpiamos las manos y nos olvidamos de todo. Pero el corazón es espiritual, el corazón santo es el corazón agradecido, que glorifica a Dios, que alaba a Dios y también que agradece lo que le da. En este mismo capítulo 4 de Filipenses, dice San Pablo en versículo 8, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo tengo por experiencia que cuando yo comienzo a pensar en otras cosas, me voy deprimiendo, me voy hundiendo. Y cuando comienzo a dar gracias a Dios y ser agradecido a los demás, me levanto. Es importante también que sepamos que Dios ha preparado este camino cristiano para el mejor beneficio de nosotros y a veces hay aflicción, hay pruebas y hay tribulación. Y estas cosas son necesarias para el creyente tanto como su comida y hacen mejor que la medicina. Pero normalmente cuando nos vienen las cosas un poco contrarias comenzamos a quejarnos, a murmurar
a buscar fallos con Dios y fallos con los demás. Y nos vamos alejando cada día más del Señor. Los caminos de la raza humana hacia abajo fue primeramente no tener a Dios primero y no glorificarle con sus hechos, con su boca, con sus vidas, con su testimonio. Y segundo, no darle las gracias. Yo creo que tenemos que recordar lo importante de dar gracias a Dios, no solamente por sus beneficios, sino aún por la gracia que aún no hemos recibido, por la contestación que no hemos recibido aún, y incluso por la enfermedad que Él nos va a sanar. Yo he notado que después de cada aflicción en mi vida viene la bendición. La bendición siempre sigue la aflicción. Así que cuando soy bendecido, yo sé que me espera una aflicción después, y cuando soy afligido, sé que Dios va a ensanchar mi corazón. Después de bajar, siempre nos sube, y después de estar subido, siempre nos baja. Es la vida espiritual, es el misterio de conocer las cosas del Señor. Pero cuando hemos recibido nuestro peor bajón, es cuando podemos esperar que el Señor nos levanta. Cuando hemos sentido tan afligido que no podemos ni hablar ni expresar, es el momento antes de la gloria que va a ser manifestado en nosotros. Porque después de cada prueba Dios ensancha el corazón y ministra su gracia a nosotros. Y su gracia es su favor, es su amistad. Su gracia es algo de Dios mismo. Dios, cuando da su gracia, da de su propio carácter, para que nosotros podamos hacer lo que Él hace. El tercer camino hacia abajo, el tercer escalón que hemos leído en Romanos 1, vamos a mirarlo. Versículo 28 da el tercer escalón hacia la perversión. Y como ellos no aprobaran tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Primero, no glorificar al Señor. Segundo, no ser agradecido. Y tercero, no tener en cuenta a Dios. Hay muchos que dicen, pues yo no he hecho nada, yo sigo mi camino, tengo mi familia, mi trabajo y tal, pero no tienen en cuenta, no tienen en su mente al Señor, lo tienen olvidado. Viven una vida totalmente dependiendo de ellos mismos, de la sociedad, en vez de dependencia sobre el Señor. Y luego cuando Dios notó estos tres escalones hacia abajo, que no le glorificaran, no le tuvieran en su sitio como Dios, como primera causa, como el padre de la familia. ¿Cómo sentirías tú, padre, si tus hijos no te tienen en cuenta, ni te dan las gracias, ni te honran? Cuanto más que nuestra propia respiración proviene de Él. Nos ha criado este mundo y andamos en el mundo como si fuera nuestro. Tenemos un cuerpo que Él nos ha prestado para que el espíritu se pueda ensanchar y crecer y desarrollar, y pensamos que nuestro cuerpo es nuestro para hacer lo que nos da la gana, ruinándolo, envenenándolo. Y esta creación que ha hecho el hombre con la creación que Dios le ha dado, yo siempre tomo el lado del Señor. Sí, yo creo que el hombre merece el infierno. Pero en su misericordia, en su gracia, en vez de darlo lo que merecemos, nos ha dado amor y perdón. Pero aquí veamos claramente que el hombre puede llegar a un punto en su vida en que es abandonado por el Señor. En versículo 26, nota la palabra, repetido 3 veces en este capítulo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Significa que Dios les abandonó. No quisieron tenerle en cuenta, no quisieran vivir debajo de su cobijo, debajo de sus leyes, debajo de su autoridad. Y Dios dice, ale, hasta años Dios está reteniendo y reteniendo como está reteniendo el mundo. El mundo no es peor de lo que es porque Dios ha estado impidiendo la obra de iniquidad. Pero notemos el tercer paso que Dios dice bien, tener en cuenta a Dios. No me tienen en cuenta. Y como ellos no aprobaran tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaran como a Dios, ni le dieran gracias, sino que se envanecieran en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieran necios, y cambiaran la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Semejanza de imagen de hombre o santo o virgen o lo que sea, es la depravación humana. La idolatría que veamos alrededor de nosotros es una señal de la depravación del hombre, porque no ha glorificado a Dios supremamente, no ha dado gracias a Dios y no ha tenido en cuenta su palabra ni su voluntad. Versículo 28 dice: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí menciona 18 síntomas de la enfermedad moral de la raza humana. 18 síntomas de la moralidad torcida de la raza humana. Y dentro de esta lista siempre podemos encontrarnos a nosotros. Yo creo que cuando Dios abandona, cuando Dios entrega, es el peor castigo que el hombre puede recibir. No hay castigo peor que no ver la cara de Dios, que no ver la gloria de Dios, que no sentir la voz de Dios. Que cuando el hombre da la espalda al Señor tantas veces, Dios llega a darle lo que merecen y a abandonarle a sus propias pasiones, no frenarle más. Muchas veces nosotros, aún cristianos, decimos: yo quiero esto, yo quiero lo otro, y hay impedimento, el consejero, el pastor le pone alguna pega, pero insistes, pues venga ya, tómalo. El pueblo de Israel quería carne, queremos carne, por fin Dios le mandó carne hasta que les salió por las narices y cayeron muertos 23,000. Dios abandona al hombre cuando endurece su corazón, cuando insiste en su propio camino. Y el peor castigo que puede ser es que Dios dé la espalda por fin y nos deja hacer lo que nos da la gana hacer. Dijo el salmista David: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el cayado del pastor agarra a la oveja que está al punto de caerse y lo vuelve a traer hacia él, que está al punto de caerse por el precipicio, y Dios extiende su mano y nos tira hacia él. Su vara de corrección y su cayado me infunden aliento. La disciplina de Dios me infunde aliento. Cuando no ando bien y abro la palabra de Dios, y enseguida Dios me comienza a corregir. Gracias que aún me está corrigiendo el Señor. Pero puede llegar al momento cuando lleguemos al tercer escalón y no tenerle en cuenta e ir como toros hacia adelante sin mirar. Dios nos entrega a pasiones vergonzosas. Nos entrega una mente reprobada. Versículo 24, Dios les entregó a la inmundicia. 3 veces en este capítulo dice lo mismo: Dios los entregó. No significa que Dios lo planeó así, sino que dejó de refrenarles. Como veamos en nuestro mundo hoy en día, parece que ya no hay freno, que ya no hay límite, que hace 50 años o 40 años había ciertas restricciones, cierta vergüenza, que actualmente parece que ya no hay vergüenza. ¿Estás tú honrando a Dios? Y cuando vienen las dificultades en tu vida como la mía, ¿cuál debe ser nuestra forma de reaccionar? ¿De quejarnos contra Dios que nos hizo caer en esta situación, o decir: Señor, tengo que aprender esta lección de ser contento en abundancia y en escasez? Y a ti la honra y la gloria. Porque aunque no tengo nada que comer, tengo el apetito todavía. Cuando conocieran a Dios, nota que tú puedes conocerle y caer de esta gracia. Tú puedes conocerle y dar la espalda y caer por estos 3 escalones.
no glorificándole en tu vida, no dándole gracias y no tenerle en cuenta. Leemos en 2 Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado a las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y cuántos centenares han escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero cuántos centenares han vuelto otra vez. Y luego dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Qué terrible estas palabras de San Pedro. ¿Podemos imaginar algo peor que no conocer el camino de Dios? Algo peor que estar al pozo de Bethesda 38 años enfermo. Aquí dice San Pedro que hay algo peor que la oscuridad de los ateos, algo peor que las tinieblas de los agnósticos, algo peor que el rito, la superstición de los tribus indígenas que no tienen nada más luz que un palo que adoran, algo peor. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y Dios está hablando a tu corazón. Si tú has estado murmurando, criticando, si tú has estado quejándose del Señor y sus caminos, tenemos que hacer todo lo mismo y decir, Señor, ten misericordia de mí. Tú me has dado una lengua para glorificarte y he utilizado esa lengua para maldecir y para criticar. Has dado un cuerpo para glorificarte y he usado mi cuerpo para mis deseos carnales, para contaminarme. Y yo creo que el Señor ha hablado no para herirnos, sino al contrario, para traernos a sus pies. Y por esto quisiera terminar en oración, para que el Señor haga esta semilla profundamente penetrar en nuestros corazones. Eterno Padre, te doy gracias por esta antigua palabra escrita centenares y millares de años, pero que todavía habla. Que esta palabra no ha dejado de hablar. Y sabemos que podemos conocerte porque tú nos conoces a nosotros. Y cuando tu palabra es predicada, nuestros corazones son revelados. Y si tú nos conoces a nosotros, significa que podemos conocerte a ti. Y tú nos conoces completamente, tus ojos están penetrando nuestros corazones. Tú has escuchado nuestra conversación, nuestras palabras. Has escuchado las murmuraciones también, has escuchado todo. Has escuchado las veces que no te hemos tomado en cuenta, que hemos hecho lo que nos ha apetecido. Y pedimos que tú nos reprende, que nos redarguye, que nos habla y que podemos ponerte en primer lugar. Porque Señor, si tú, siendo perfecto y santo, mira con agrado a nosotros, sería algo raro que nosotros, vil y perdido, miremos con agrado a ti. Tú que eres perfecto y hermoso y precioso, y a veces no te miramos. Y nosotros que somos vil y perdidos, y tú nos miras siempre, y tú nos amas. Oh Padre Santo, esto veamos tu gracia. Porque mirarte a ti es lo natural, lo mejor que podemos hacer. No requiere nada, sino un poco de inteligencia. Pero que tú nos miras a nosotros, significa tu gracia y tu bondad. Y te doy gracias, Señor, por lo que has hecho entre tu pueblo. Perdónanos, Señor, por las palabras que han podido ofenderte a ti y hacernos daño en nuestros corazones. Y ayúdanos a subir esos 3 escalones, glorificándote, dándote gracia y teniéndote en cuenta en todas nuestras decisiones y actos y trabajo. Tú, Señor, eres el primero en nuestras vidas
y a ti daremos la honra y la gloria porque tú lo mereces. Amén y amén.